Bueno, continuamos en Minuto a Minuto. Lo presentamos a Matías Tombolini, el secretario de Comercio de la Nación. Matías, gracias por venir. Gracias por invitarme. Bueno, la principal, está claro, lo decimos con Natalia cuando hablamos de economía, la principal fuente de malestar social hoy en nuestro país es la inflación. Se conoció el número de septiembre, 6,2%. ¿Qué lectura hace el gobierno sobre esto? No conforma, no estamos conformes, por supuesto, porque sigue siendo un número muy alto. Lo que está claro es que desde que asumió el ministro Massa lo que se vio es un cambio en la tendencia. 7,4% el primer mes, 7% el segundo, 6,2% el mes pasado. Sigue siendo muy elevado, pero es como decir que un auto que venía a 200 kilómetros por hora hoy va a 160 kilómetros por hora. Sigue siendo muy alta la velocidad, pero es mucho mejor eso que estar a 250 kilómetros por hora. Y en este sentido entra el nuevo GIRA, eso lo decíamos a partir del día de mañana, este reordenamiento, ¿hacia dónde van los dólares? Digamos, ¿hay todo un plan atrás de esto para mejorar las reservas del Banco Central? Bueno, el ministro fue claro cuando asumió, marcó una hoja de ruta y en el contexto de esa hoja de ruta hizo un fuerte hincapié en lo que tiene que ver con cuidar las reservas, con fortalecer las reservas, con evitar los abusos, con que no haya avivadas. Y la gestión del comercio exterior en este sentido es prioritaria en función de la hoja de ruta que ofreció el ministro. Y allí lo que hicimos fue pasar posiciones de licencias automáticas a no automáticas y obviamente lanzar este sistema de importaciones de la República Argentina, el CIRA, que viene a reemplazar lo que eran las CIMI anteriores, sobre la base de una idea de ofrecer fechas ciertas de pago a las pymes y a las grandes empresas, de construir de alguna manera previsibilidad a la hora de realizar todos los procesos productivos, privilegiando bienes intermedios por sobre cualquier otra cosa y bienes finales que hacen también a procesos productivos, evitando el sobrestock, evitando, como te decía, abusos, también en el uso de herramientas como cautelares, que se presentaban 20 millones de dólares en toallas, 128 millones de dólares en cautelares de telas. Esa es la Argentina que no queremos. Nosotros queremos promover justamente un comercio internacional que permita alimentar los procesos productivos y así apunta el nuevo sistema de importaciones de la República Argentina, tanto para la parte de bienes como para la parte de servicios. Perdóname, Adri, termino para cerrar esta idea. ¿Van a seguir entonces con los controles en materia de exportaciones y de importaciones? Bueno, lo que estamos haciendo es en este nuevo sistema de importaciones no solamente ofreciendo fechas ciertas de pago, integrando el trabajo junto con AFIP, junto con aduana y con el Banco Central, porque otro de los ejes que plantea el ministro Massa en este sentido tiene que ver con el trabajo interdisciplinario. Por eso AFIP interviniendo en lo que es el coeficiente económico financiero, el CEF, aduana con el perfil de riesgo aduanero, comercio trabajando sobre el estado que tiene la CIRA, el estado de salida o de oficialización, junto con el Banco Central para otorgar esta fecha cierta de pago. Matías, pareciera que las herramientas que aplicó el gobierno antes de la llegada de Massa y ahora vienen fracasando. Herramientas para controlar los precios. Hoy, en la entrevista que brindó el ministro de Economía, se empezó a hablar de precios justos, un nuevo programa para controlar los alimentos de los argentinos. ¿Qué detalles tenés sobre este programa, esta iniciativa? Lo primero que está claro es que nos preocupa muchísimo lo que tiene que ver con los precios de los alimentos y necesitamos desplegar estrategias que tienen que ver justamente con esto que hablaba el ministro Massa hoy en la entrevista, con que todos los sectores cedan un poco para poder llevar algo de certidumbre a la mesa de los argentinos. Precios Justos lo que busca es tratar de avanzar en un programa más amplio de lo que es hoy Precios Cuidados, conviviendo con Precios Cuidados. No terminamos con Precios Cuidados. No, hoy el ministro Massa, justamente la idea es con Precios Justos abordar entre 1.500 y 2.000 productos con precio en el PAC, insisto, tratando de construir certidumbre, no solamente alimentos, productos de cuidado personal, productos de higiene. ¿Eso no es congelamiento de precios? No, justamente nosotros entendemos que los congelamientos, forzosos, de algún modo no funcionan. La idea es tratar de acordar
Vos pensás que hay 20 empresas que representan el 65% del consumo de las argentinas y los argentinos, y por eso entendemos que allí hay que tratar de encontrar el mecanismo, y el precio en el PAC es uno de ellos, para poder ofrecerle certidumbre a los y las consumidoras. Vos fíjate que cuando hablamos de previsibilidad, siempre se habla de previsibilidad para las empresas. Lo que el ministro Massa está hablando es, bueno, construyamos, cediendo todos un poco, previsibilidad en la góndola, ¿verdad? Y esto Sobre es un poco todo, lo que se busca. Matías, si vas a coincidir conmigo, las grandes alimenticias que vienen ganando de una manera impresionante, ¿no? Ellos principalmente son los que tienen que ceder, ¿no? No tengo ninguna duda sobre eso. También habló el ministro hablando de que esta ancla que está también un poco centrada en esta ganancia diferencial de las empresas de alimentos en la Argentina en los últimos 12 meses, en un mundo que presenta restricciones, como indicaba el ministro en la entrevista de esta mañana, restricciones que aumentaron la velocidad inflacionaria de los precios de los alimentos y también en la energía. En la Argentina esto retiró también, vale decir, 5.000 millones de dólares que no están hoy en las arcas de las reservas, producto de una crisis que a caballo de la pandemia trajo la guerra por la invasión de Rusia a Ucrania. ¿A qué aspira el gobierno, secretario, en materia inflacionaria? Digamos, estas son todas medidas que llevan adelante para, en el mientras tanto, empezar a bajar la inflación que sigue en materia descendente, y a partir de allí... Bueno, lo que creo que es importante es entender que la prioridad central tiene que ver con continuar este proceso de desaceleración de la tasa inflacionaria al tiempo que se recuperan los salarios de los trabajadores en la Argentina. Por eso el foco está puesto allí, pero eso no sucede por arte de magia. El ministro reiteró una y otra vez que nosotros hacemos foco en fortalecer esta hoja de ruta que él planteó, hablando de un déficit fiscal que estaba en 12 puntos del primario en el primer semestre y que vamos a converger priorizando gastos a 2,5 puntos sobre finales de este año, y el fortalecimiento de las reservas priorizando los dólares para lo que tiene que ver con la producción en la Argentina. Desde el punto de vista de lo macroeconómico, estamos atacando las causas y obviamente lo que tiene que ver con el trabajo de las distintas secretarías, comercio, industria, bueno, trabajando sobre las consecuencias de la inflación, que es un poco la tarea que nos toca en comercio. Sí, y vamos a hablar de las paritarias y del ingreso de los trabajadores, porque hoy también Massa hizo un anuncio importante, sube el mínimo no imponible. Esto lo anuncia el gobierno para que las paritarias, me imagino, recobren sentido, ¿no? Si no, la inflación le termina ganando el salario. No es tema específico de mi cartera, pero vale decir que la búsqueda del ministro arrancó cuando era presidente de la Cámara de Diputados. Pensemos que con esta lógica hay más de 1.256.000 trabajadores y trabajadoras que dejaron de tributar el impuesto a las ganancias, y lo que se busca justamente es que en estos últimos días se cerraron nuevas paritarias. AFIP está corriendo las proyecciones para mover justamente el mínimo no imponible y que estas nuevas paritarias, que las horas extra no queden, digamos, tomadas por el impuesto a las ganancias, y por eso se busca esta modificación a partir del 1 de noviembre. ¿Cómo ven el 2023 en materia económica? Con el foco puesto en la hoja de ruta que el ministro planteó, buscando que todos los sectores cedan para poder lograr un objetivo colectivo, sin aflojar a los controles. Esto es importante decirlo, porque una vez que se establecen los acuerdos, el Estado tiene un rol central en la fiscalización y en el control de los acuerdos que voluntariamente las empresas y los formadores de precios suscriben. Por eso es importante que esto sea ordenado, previsible, y de vuelta, no solo previsible para las empresas, sino previsibilidad en la góndola, en la mesa de los argentinos, para poder saber cuánto cuestan las cosas un día, a la semana siguiente y al mes siguiente. ¿Qué herramienta tiene hoy el gobierno, Matías, cuando una cadena grande de supermercados no cumple con los acuerdos de precios, con el programa Precios Cuidados? ¿Qué hace el gobierno frente al chantaje de algunos empresarios? Bueno, ahí lo que hacemos es desplegar programas de fiscalización. Nosotros estuvimos
se multaron con más de 400 millones de pesos a distintas cadenas de supermercado que incumplieron diferentes artículos de la Ley de Defensa del Consumidor, y tiene que ver justamente con eso, con que el compromiso de las empresas cuando suscriben un acuerdo se tiene que verificar en la práctica, y allí vamos a ser y somos implacables. Salimos este fin de semana, salimos el día de ayer, salimos el día de hoy, también fiscalizando los acuerdos de precios textiles, más de 65 marcas con 70, 80 productos por cada marca, y en donde fuimos a fiscalizar que estos acuerdos de precios se cumplan, y si no se cumplen, lo que hay obviamente es un proceso de sanción. Sanción económica. Absolutamente, sí, que son las multas. ¿Qué le responde usted como secretario y también como una persona que conoce mucho la economía, ¿no? A aquellos que dicen que el gobierno toma medidas aisladas y que no hay un plan concreto que lleve a previsibilidad y a inversiones en el país? Bueno, cuando le tocó asumir al ministro Massa, los dólares financieros estaban arriba de 350 pesos. Argentina venía con un déficit muy elevado y lo que había era zozobra. Hoy vemos que los dólares financieros inclusive están debajo de los 300 pesos, que hay un orden en el mercado financiero. El ministro Massa consolida una agenda internacional que lo que lleva es un plan y una hoja de ruta concreta. Nuestro ministro de Economía no va a pedir permiso al exterior, va a contar lo que estamos haciendo en función de un conjunto de acciones y de un objetivo concreto que tiene que ver con llevar tranquilidad a la góndola, a la mesa de los argentinos, y previsibilidad a quienes toman decisiones de inversión en la Argentina. Hablando del programa con el Fondo Monetario Internacional, el viaje y el encuentro de Massa con la titular del FMI, algunos integrantes del Frente de Todos están en desacuerdo con ese programa con el FMI, entre ellos Máximo Kirchner. ¿Cómo hace el ministro Massa frente a esta dualidad? Yo lo que creo que es importante entender es que el frente político, el Frente de Todos, puede tener voces diversas, pero hay una síntesis y un camino concreto que está recorriendo la Argentina, que tiene que ver justamente con trabajar para evitar la especulación de los formadores de precios, con fortalecer los controles de aquellos que usan los dólares de las importaciones para tratar de tomar ventajas que no les corresponden. Y en este sentido, todos los aportes hacen, valga la redundancia, sentido en la búsqueda de fortalecer la hoja de ruta que el ministro planteó. Secretario, ¿de aquí a fin de año van a haber nuevos anuncios en materia económica? Bueno, lo que el ministro hace es ir convalidando cada uno de los anuncios que planteó a poco de asumir. El día que asumió, trazó una hoja de ruta concreta, y cada paso que se va dando está en línea justamente con esa hoja de ruta clara que se planteó al comienzo de la gestión, que tiene que ver con llevar orden a los precios, con garantizar el abastecimiento y con cuidar las divisas de los argentinos. La última electoral, perdón, porque hoy le hicieron esta pregunta a Massa sobre el 2023 y él dijo: tengo más problemas que el plomero del Titanic, ¿no? Preguntándole a Massa si va a ser candidato. ¿Una reflexión, Matías? El foco lo tenemos absolutamente puesto en lo que tiene que ver con el día a día de la gestión. El ministro es 24/7 trabajar con el ministro Massa, absolutamente enfocados en la gestión, y esas son las prioridades del equipo económico por estos días. Gracias, secretario. A ustedes. Gracias. Matías Tomolini, secretario de Comercio aquí en C5N. Bueno,